Este es el Colegio Alfonso Lazo Bermeo, que por más de 40 años de excelencia académica ha experimentado uno que otro caso controversial de bullying. El Colegio Alfonso Lazo Bermeo es un colegio que queda en la avenida Selva Alegre y Antonio Herrera. Es el punto de referencia principal para aprender nuevos conocimientos y valores, así como un punto de encuentro para amigos, ya que al frente del colegio queda un extenso parque para reunirse y pasar un buen rato. El colegio se creó por más de 40 años, de la mano de Alfonso Lazo Bermeo, un reconocido periodista y locutor deportivo ecuatoriano que con sus enseñanzas demostró que sí se podía alcanzar sus sueños y dejar un legado de la mano de todos los que trabajan y estudian ahí. Pero, ¿sabemos todo lo que oculta el colegio? 6 de cada 10 estudiantes sufren episodios de bullying en un plantel educativo. Ahora lo comprobamos si es que en este colegio se da este tipo de situaciones. Bueno, yo tengo aproximadamente 22 años de servicio en esta institución. Trabajo en la materia de matemática. Y de nuestra institución es pues no haber tenido esos problemas de bullying aquí entre los estudiantes, porque nosotros apenas estamos observando algo parecido al bullying, inmediatamente nosotros trabajamos de forma coordinada con el TESE y con las demás autoridades de la institución y tratamos de resolver a tiempo, antes de que la situación avance y sea difícil de controlar. Ventajosamente no hemos tenido, y personalmente no he tenido ningún problema en lo particular, no he observado ni tampoco he vivido esa experiencia de presenciar pues, aspectos relacionados con el bullying entre estudiantes. Bueno, acá lo primero que se indica a los estudiantes es, no, en caso de esta circunstancia de bullying, los estudiantes no pueden, digamos, arreglar ellos entre sí cualquier inconveniente que se dé entre los estudiantes. Siempre ellos tienen la obligación de comunicar acá, primero a los docentes. Y el docente, en especial el docente tutor, es el que coordina estas actividades con las autoridades y con el TESE para conversar primero entre estudiantes. ¿Cuál es el motivo que tienen entre ellos para llegar a esta situación de bullying? Si la situación es un poquito avanzada, pues obviamente llamar a los representantes para que nos ayudemos entre toda la comunidad educativa y se pueda arreglar sanamente, sin llegar a mayores consecuencias, porque no vale pues que los estudiantes traten de por sí solos arreglar cualquier inconveniente que ellos tengan, sino nosotros como docentes inmediatamente averiguamos qué es lo que está pasando para poder a tiempo, como decía anteriormente, solucionar cualquier inconveniente. Bueno, aquí puedo constatar de que todavía no hay muchos casos conocidos que se den en este plantel, pero se están siguiendo con ayuda de las leyes actuales que tenemos. Seguimos avanzando para enfrentar a este mal que ha afectado a muchos estudiantes y autoridades en este plantel. Muy buenas noches, mucho gusto en conocerle. Sé que es un gran psicólogo que trabaja en muchas áreas de la psicología. Bueno, espero poder contar con todos sus conocimientos. También exprese su opinión sobre lo que es el bullying. Bueno, vamos con las primeras preguntas. ¿Cómo surge esto del bullying? ¿Qué razones hay para que el bullying aparezca entre los estudiantes? El primero es un término anglosajón, ¿no es cierto? Es un término que se utiliza de hecho en países de habla inglés, cuya traducción viene a ser como toro, ¿sí? Porque toro en inglés significa bull. Más o menos de ahí es que viene este término de bullying, ¿ya? Y en español realmente vendría a traducirse como acoso o violencia escolar. Ahora, ¿por qué surge el bullying? Hay muchos motivos. Unas de las formas en las que surge el bullying podríamos atribuir la falta de el control que tienen los papás hacia los hijos. Por ejemplo, de papás que crían a los hijos dando todo, ¿no es cierto? Otro factor, la réplica de comportamientos agresivos dentro de casa. El bullying es toda una réplica de comportamientos que vienen desde casa prácticamente, ¿no? De aprendizajes que se dan en el hogar
Y adicional, y al menos otro factor que te podría decir, es que suelen ser también chicos, niños, adolescentes, ¿no es cierto?, que tienen problemas de autoestima, ¿sí? Y que por ende también necesitan sentirse superiores en su contexto escolar. Entonces, para no sentirse vulnerables, ¿sí? Porque tal vez en casa están teniendo muchos problemas, no tienen atención o sufren agresiones en casa, entonces, para no sentir esa vulnerabilidad que hay en casa, en la escuela, más bien replican un comportamiento de superioridad sobre los otros. Bueno, como usted ha trabajado años en experiencia psicológica, al menos con los chicos, ¿usted cuánto considera que hay casos? ¿Usted sabe cuál cifra exacta es? Muchas gracias. Ok, Leslie. Mira, esta pregunta es importante porque realmente no te puedo decir un número de cuántos casos de bullying hay en el país, ¿no? Es importantísimo tomar en cuenta que muchísimos casos de bullying no se reportan, ¿no es cierto? O se conoce y no se hace y no se dice nada, entonces pasan desapercibidos. Y realmente los casos que llegan a darse a conocer son muy pocos dentro del montón que hay, ¿ya? Te podría dar al menos una aproximación, porque hay un estudio que se hizo aquí en el Ecuador con el apoyo de UNICEF, como en el 2015 más o menos, que se hizo aquí a estudiantes de octavo de básica hasta tercero de bachillerato, con una muestra de aproximadamente 5.500 estudiantes. Y los resultados de este estudio arrojaron que al menos un 58% de todos estos estudiantes que fueron parte del estudio habían sufrido alguna vez bullying a lo largo de su vida escolar. Muchas gracias por esta pregunta. ¿Cuántos casos en su consultorio o en todos los colegios que ha trabajado, cuántos casos de bullying ha presenciado usted? Bueno, te comento realmente que mi experiencia profesional ha sido pasar por colegios, por escuelas y también en universidades, ¿no? Y importante transmitirte este mensaje que el bullying también se transmite hacia la educación superior, ¿no? Porque acuérdate que el bullying realmente está en este campo de la educación, ¿ya? Entonces también está dentro del ámbito de la educación superior, porque viene replicándose, ¿no? De jóvenes que sufrieron bullying o que hacían bullying también se replica en espacios de educación superior. Te podría decir que los casos que he atendido han sido muchos, realmente no te podría dar un número aproximado porque todo el tiempo hay estudiantes que acuden, ¿no es cierto? A decir, bueno, me están molestando porque soy muy gordito, porque soy muy flaquito, porque soy muy bajito, porque soy muy alto. Y claro, son estudiantes a los que esto les llega a afectar de sobremanera. De todos los casos de bullying que usted ha atendido, ¿cuál sería el más impactante que le tocó resolver? Y otra pregunta, la última sería, ¿qué le recomendaría a a los padres de familia, sobre todo para que los hijos tengan esa percepción de que no tienen que hacer, no tienen que molestar a los compañeros, no tienen que hacer daño a nadie porque, o sea, tienen que respetarlos tal por igual? O sea, ¿cómo se debe educar a los niños que el bullying es malo, el acoso escolar es dañino desde sus casas? Muchas gracias. Ok, Leslie. Bueno, si es que te debo decir un solo caso de bullying que me haya impactado, no te sabría decir que hay uno en específico porque cada caso tiene sus características que llegan o al menos a mí personalmente, que me llegan a impactar, ¿no? Y tal vez te pueda dar como unos dos ejemplos de algunos casos que como que me quedaron ahí bastante. Uno de estos justo era dándote uno de las cositas que te hablaba antes, un niño, ¿no? Que tenía, creo que en ese entonces, unos 8 años más o menos, y justo era un niño negro que estaba en un grupo de otros niños que no eran negros, ¿no? Y entonces, más o menos, habían como alrededor de unos 15 estudiantes en ese grupo. Y claro, lo impactante de eso era ver que pese a que dentro de los colegios se trabaja todo el tema de no molestar, ¿no es cierto? De aprender a respetar las diferencias. Tú veías todo el tiempo a los niños haciéndole bromas a este estudiante, ¿no? Por su color de piel. Entonces, ese era un hecho que a mí particularmente me molestaba, que pese a que se trabaja esto, los niños seguían y seguían y seguían. Entonces, a tal punto que, claro, el niño
más bien para ya no sentirse molesto, como que aceptaba lo que le decían, ¿no? Entonces acuérdate que generalmente a las personas negras les tratan como que fueran menos, como que les hacen cualquier chiste, ¿no es cierto? Como que es tonto o que porque es por su color de piel no puede hacer tal cosa. Entonces, bueno, iban las bromas en torno a eso, ¿no? Imagínate siendo un niño, lo que te digo, alrededor de unos 8 o 9 años de ese entonces, ¿cómo te va impactando eso en tu autoestima? Sí, entonces, ese era uno de los casos que a mí personalmente me desagradaba. Había otro, en cambio, en adolescentes, que fue un caso ya con chicos de último año de colegio, más o menos, en donde algunos 3 estudiantes, más o menos, creo que fue, le agarraron a un chico a la fuerza, ¿no? Y le botaron sobre una cosa como de espuma, porque fue un día que había como juegos, algo en la institución. Entonces, este chico no quería dejarse agarrar, ¿no? De estos otros estudiantes. Entonces, como que a la fuerza le agarran y le lanzan sobre la espuma que había por ahí. La cosa es que es como que este chico se les resbala de lo que le estaban sosteniendo, se les resbala, el chico se cae y claro, acabó teniendo un accidente, se rompió el diente y claro, y eso para él fue como toda una afectación en su autoimagen porque tuvieron que quitarle todo el diente, ponerle una prótesis. Entonces después, encima imagínate, primero le hacen como esto a la fuerza, ¿no? Tiene que pasar como todo este procedimiento dental. Y después le molestaban porque tenía una prótesis de diente, ¿no? Entonces, imagínate como cada cosita que va pasando en la persona cuando le hacen algo a la fuerza y lo que viene después, ¿no? O sea, que pese a que tuvo que pasar todo un proceso a la fuerza, después encima le están molestando después por lo que siguió. Entonces, esos 2 casos te puedo como un poquito decir que por ahí me marcaron. Con respecto a tu última pregunta sobre qué deberían hacer los papás, primerito yo te diría que el trabajo para prevenir el bullying y para que haya efecto realmente en la prevención del bullying está en los papás, ¿sí? Muchísimas veces se piensa que son los profesores, que son las autoridades de las escuelas los que tienen la responsabilidad de prevenir el bullying, pero no es así, ¿no? Realmente son los papás quienes tienen que dar el ejemplo desde casa, educando en el respeto a las diferencias, ¿sí? Y eso es un trabajo que debe empezar primero por los papás, ¿sí? O sea, primero yo como papá tengo que aprender a respetar a que todos somos diferentes y que una diferencia no es motivo de burla, y no es motivo de discriminación, y no es motivo que porque tú tengas una discapacidad o porque tú te veas más masculino o menos masculino, más femenina, menos femenina, no son motivos para discriminar, ¿no es cierto? Seas niño, seas niña, seas adolescente o seas ya un joven universitario. Estas diferencias no son motivos para discriminar. ¿Ya? Entonces, el trabajo debe empezar por los papás. Entonces, yo te diría, para prevenir el bullying, primero los papás tienen que educarse, ¿no? O reeducarse incluso, porque hay muchos papás que ya están como súper cuadrados, ¿no es cierto?, con estas ideas de que no, las cosas son así y no se pueden cambiar, entonces esa idea se pasa a los hijos y los hijos pues replican en los colegios. Entonces, primero educar a los papás. Segundo, trabajar muchísimo en la autoestima, ¿sí? De nuestros hijos o de los niños jóvenes que cuidamos, ¿no? Porque también podemos no ser necesariamente los papás. Trabajar la autoestima, siempre reforzar, ¿no es cierto? A mi hijo que eres inteligente, que tú puedes, ¿no es cierto? Y que si es que no puedes o si tú crees que no te ves bonito, no te ves bonita, pues yo voy a estar ahí reforzando que esas ideas negativas que tú como hijo tienes, pues yo voy a hacer que cambie, ¿no es cierto? No voy a dejar que te creas que no puedes o que eres feo, porque si estás flaquito no eres bonito, porque si estás gordito no eres bonito, no. Entonces yo como papá, como cuidador, pues debo reforzar, ¿no es cierto? Cambiar esas ideas en mis hijos. Y adicional, te diría fomentar muchísimo la confianza. Como papás tenemos esta tarea grandísima de generar confianza de nuestros hijos hacia nosotros. Porque, ¿qué pasa? La confianza muchísimas veces se rompe cuando yo a mi hijo más bien
le digo, ¿para qué te dejas pegar? No te dejes insultar, o le insulto a mi hijo porque no sé por qué se dejó pegar o porque se dejó molestar, le acabo insultando y más bien yo me convierto ahí como en otra persona que le está juzgando por lo que le pasa. Y creo que como un dato adicional, es necesario tomar muy en cuenta cómo ha trascendido el bullying también ahorita con la tecnología. Si bien antes era como algo que solo se quedaba en el colegio, ¿no? Porque ya ibas a la escuela y te insultaban, te golpeaban o pasaban un millón de cosas, pero ahora también te siguen molestando en la casa con las redes sociales y te mandan mensajes, ¿no es cierto? Te pueden hacer una foto y te hacen un meme. Entonces eso trasciende ahora al espacio físico escolar. Entonces también importantísimo que los papás tengan muy en cuenta el manejo que dan los hijos a las redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación y espero que este problema ya no trascienda a otros casos más, que ya no se den muchas estadísticas negativas en estos casos, porque la verdad es muy triste que solo le critiquen por alguna parte del cuerpo o porque ese chico o esa chica es así a su manera. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación y espero que tenga una buena noche. Encantado. Bueno, no importa el grado de relevancia o importancia que tenga algún plantel educativo en particular, lo que importa es que tenemos que combatir el acoso ya, empezando por nuestros entornos. ¡Actúa ya!